Ahora sí estoy grabando. Entonces, el único término que hace que la ecuación diferencial sea no lineal es este y elevado a n. O sea, este y elevado a n en el fondo, que yo ahí marqué, es el que está haciendo no lineal la ecuación diferencial. Entonces, voy a borrarlo un poco. Lo voy a volver a escribir. El y elevado a n, para quitarlo, lo que se hace es multiplicar todo por y elevado a menos n. Entonces, como multiplicamos todo por y elevado a menos n, la nueva expresión nos va a quedar como y elevado a menos n, o sea, la expresión que fue la que multiplicamos por y', la voy a escribir como de y a de x para que no se confunda, más la función p de x por y elevado a menos n más 1. Menos n más 1 porque está elevado a 1 y el otro está elevado a menos n. Y lo escribo así para que se note un poco cuál es la sustitución que hay que hacer. Y sería igual a q de x. O sea, para resolver esta ecuación diferencial, la vuelvo lineal y lo único que tengo que hacer es definir un valor z. Un valor z que va a ser una sustitución que está fija y es el término que encerré en un círculo, bueno, no un círculo eso, pero el término que acabo de encerrar en esas líneas, que sería y elevado a 1 menos n. Entonces, cuando hacen la sustitución z es igual a i elevado a 1 menos n, les va a quedar la ecuación diferencial, si es que hacen la sustitución y todo el tema, de z de x más 1 menos n por p de x por z es igual a 1 menos n por q de x. Entonces esta sería la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver, que ahora sí es lineal. Ahora sí sería una ecuación diferencial lineal. Entonces, esto para que recuerden como la base teórica, y ahora hagamos un ejercicio al respecto. ¿Alguna duda, por cierto, con la base que sería netamente más teórica? Asumiré que no, como nadie dijo Por mi nada. parte, estamos claros. Vale. Todo Borremos. bien. Bernoulli. Entonces vamos a un problema x por y', x por y' menos y es igual a x cuadrado y cuadrado, dividido en y cuadrado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la ecuación de Bernoulli? Bueno, decía, miren, si la ecuación era de la forma y' más p de x por y es igual a q de x por y elevado a n. Entonces, bueno, si eso es así, utilice en el fondo la sustitución que habíamos hablado, la sustitución que había escrito recién, para lograr resolver la ecuación diferencial. Primera cosa, cuando uno resuelve la ecuación diferencial de Bernoulli, nos conviene siempre dejarla de la siguiente manera. Primero que todo, nos pide que el término y' esté solo. Por lo tanto, la ecuación tenemos que dividirla toda por x. O sea, dividimos toda la ecuación por x para que el diferencial quede solo, nos va a quedar y' menos i sobre x es igual a x, y el caso de la y siempre hay que intentar dejarla como un i elevado a algo. Entonces, como está dividiendo por i al cuadrado, lo voy a multiplicar por i a la menos 2. Y ahora lo que nos toca es definir además las funciones que dependen de x, la función p y la función q. Entonces, p de x va a ser igual a 1 sobre x, claro, que sería todo lo que está multiplicando a la y,
y lo que está multiplicándolo ahí es 1 sobre x, y q de x sería x. Es súper importante que definan cuánto vale P y cuánto vale Q después de normalizar la ecuación. O sea, después de que ustedes dejen solo el diferencial. O sea, dejen solo el término I'. Además, la sustitución de Bernoulli nos pide que el I elevado a n lo escribamos como algo similar. El I elevado a n en este caso era I elevado a menos 2. Y entonces nos va a decir que el valor de n es igual a menos 2. Entonces, ahora tenemos definido cuánto vale el tema. Tengo una pregunta. Dígame. Dado que la fórmula de arriba está definida como y' más px, ¿el px no sería menos 1 partido de x? Ah, muy bien, tienes razón. Casi se me va. Sí, como está definido como positivo, el P de X tiene que ser con el signo negativo, correcto. Gracias. Entonces, recuerden que lo que seguía era multiplicar por el I a la menos 2, o sea, perdón, por un I cuadrado en toda la ecuación. Entonces nos va a quedar I cuadrado por I' menos I al cubo dividido X es igual a X. Que sería tomar la ecuación que está ahí arriba y multiplicarla toda por I elevado a menos n. Si estaba I elevado a menos 2 y n vale menos 2, entonces teníamos que multiplicar toda la ecuación por I elevado a 2. Y entonces cuando la ecuación está de esta manera, o bueno, quizás antes, quizás este paso es un poco no necesario, pero el valor de z, que sería el valor de la sustitución, recuerden que es I elevado a 1 menos n. O sea, I elevado a 1 menos menos 2, que es igual a I elevado a 3. I elevado a 3. Ya habíamos definido n, ahora tenemos definido I. Y además recuerden que la ecuación diferencial que quedaba era de z dividido de x más 1 menos n con p de x es igual a 1 menos n por q de x. Este q es mayúsculo. Q de x. Entonces, realmente la ecuación diferencial se nos va a cambiar un poco y nos va a quedar como cuando la transformemos y hagamos la sustitución de z de x, ese sigue quedando como de z de x. De z. Oh, ¿qué sucedió? De z. Voy a escribir acá. De z de x. El primer término. Más 1 menos n. 1 menos n, que es en realidad, como el valor de n es menos 2, 1 menos n, ya lo habíamos calculado, es 3. 3 por la función p de x, que ya habíamos dicho es menos 1 sobre x, o sea, por menos 1 sobre x, es igual a 1 menos n, que sería 3, por la función q de x, o sea, por x. Ya. Y tenemos esta ecuación diferencial que está acá, que sería lineal. Ahora sí es lineal. Y a la que para resolverla voy a borrar todo el procedimiento anterior, ya que ese procedimiento era parte de la sustitución. Y lo único que tenemos que recordar, que lo voy a escribir al lado, es que z era igual a i al cubo. Y entonces voy a borrar lo demás y vamos a resolver la ecuación diferencial. Lo que acabamos de hacer es transformar la ecuación diferencial en una lineal. Y lo que vamos a hacer ahora es resolver una ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿cómo se resuelve la ecuación diferencial lineal? Bueno, dada la forma que está ahí, que sería dz de x
menos, voy a poner al tiro el menos, menos 3 dividido en x es igual a 3x. Entonces, para resolver la ecuación diferencial, lo que necesitamos va a ser dejarla como lineal, ¿ya? Recuerden que las ecuaciones lineales, ecuación diferencial lineal, la ecuación diferencial lineal es de la forma y' más p de x por y es igual a q de x, en donde existe un factor de integración que es Euler elevado a la integral de p de x. Entonces, con ese factor de integración nosotros resolvemos el problema. Primero tenemos que volver a redefinir nuestras variables P y nuestras variables Q, porque ahora estas dependen del problema, o sea, de la nueva ecuación diferencial. Voy a anotar que Z es igual ahí al cubo para que no se me olvide y vamos a borrar abajo. Entonces tenemos que volver a definir cuánto vale nuestro P y cuánto vale nuestro Q. En este caso ahora P de X es igual a menos 3 sobre X, con el signo negativo y el valor de 3, y Q de X va a ser igual a 3X, que sería lo que está al lado derecho de la igualdad. Y entonces ahora tenemos que resolver la ecuación diferencial. Hay que encontrar cuánto vale el factor de integración. U mu es igual a Euler a la integral de P de X. La integral de P de X, que sería la integral de menos 3 dividido en X. Entonces, esa integral que está arriba del Euler nos va a dar como resultado Euler elevado a menos 3 por el logaritmo natural del valor absoluto de X. Ahora recuerden que por propiedad del logaritmo, esto queda Euler elevado al logaritmo natural de X elevado a menos 3. Recuerden que el signo, que multiplica, el signo y el número que multiplican el logaritmo natural pasan como un elevado. Entonces, mu va a ser igual a x elevado a menos 3, porque recuerden que un número, o sea, el Euler elevado al logaritmo natural de algo es en realidad ese algo. Entonces ya encontramos cuánto vale el factor de integración. ¿Qué se hace con el factor de integración? ¿Qué es lo que se hace con este dicho factor de integración? Bueno, tenemos que multiplicar la ecuación original por ese factor de integración. Entonces, este factor sirve para multiplicar la ecuación que está ahí arriba. Y ahora esta parte es un poco mecánica, y entonces lo que ustedes tienen que saber es que la derivada grande respecto a x de la variable que estamos intentando resolver, esa es obviamente z, esa es z. ¿Saben qué? Creo que me faltó el z acá. Disculpen por eso. Me había faltado el z porque la ecuación tenía un z y yo no lo había puesto. Para que antes corrijan eso. Pero es solamente ese z que se me había olvidado. Entonces, lo que tienen que saber acá es que hay una derivada grande, una derivada en conjunto de una multiplicación, y esa multiplicación es siempre z, en este caso, z por el factor de integración. El factor de integración es x a la menos 3. Eso siempre va a ser así. Siempre va a quedar la derivada de la variable independiente, o sea, la variable dependiente, perdón, y el factor de integración. Y eso va a ser igual a 3x por x a la menos 3, que nos va a dar 3x a la menos 2. Y entonces, lo que queda es resolver la ecuación diferencial. ¿Cómo resolvemos la ecuación diferencial? Integramos en ambos lados, porque ahora se puede integrar. Voy a integrar y borrar la flechita. Ponemos un poquito la flechita. Vamos a integrar. Integramos en ambos lados. Y como integramos en ambos lados, lo que tenemos que hacer es cancelar la derivada con la integral. O sea, al lado izquierdo nos va a quedar z por x a la menos 3. Y al lado derecho la integral de 3 a la x menos 2, que es 3 a la x menos 1, dividido por 1, por menos 1.
más la constante de integración asociada, que esa nunca se les puede olvidar porque si no se les va a complicar la vida. Entonces z de x es igual, si pasamos dividiendo ese x a la menos 3 a menos 3x cuadrado más c por x al cubo. Ahora recuerden que la sustitución, y por eso la dejé por ahí, era y al cubo, está acá arriba. Y entonces en realidad la solución es y al cubo de x, y al cubo de x, es igual a menos 3x cuadrado más c por x cubo. Y aquí tendríamos resuelta la ecuación diferencial. Ya. Este tipo de resoluciones toma en consideración la sustitución y además la parte lineal. ¿Alguna duda? Fue un poquito rápido, era para ahorrar tiempo y como les va a quedar grabado pueden verlo varias veces. Por eso me explico. ¿Alguna duda al respecto? Todo bien por aquí, Fabián. Ya, perfecto. El profesor dice que ya está corregido al parecer, así que lo vuelvan a descargar, por favor, el archivo. Me esperan unos minutos, voy a hacer algo y vuelvo de inmediato. Voy a dejar de grabar para que no quede grabado ¿cómo se llama? Todo este tiempo. Ya, volví. Disculpen la demora, me demora un poquito más. Pero bueno, entonces me confirman que no hay duda, ¿cierto? Al respecto todavía. No, todo claro, por el momento. Bacán. Y entonces, eso sería lo que tienen que hacer en la primera ecuación. O sea, claro, el primer problema. Y lo otro que nos piden la solución particular, tienen que simplemente, como les decía, hacer que y de x sub 0 sea igual a y sub 0. Lo que tienen que recordar es que, como está escrito ahí en la pizarra, lo que está dentro del paréntesis que acompaña la y es x, y lo que está dentro o sea, lo que está al otro lado de la igualdad es y. De repente se confunde un poco y yo también lo he visto harto, entonces se los comento. Lo que está dentro del paréntesis es x y lo que está al lado de la igualdad es y. En la letra C nos piden utilizar el método de Euler. Y yo les mandé un video del método de Euler y me parece que tuvieron casi todos buena la pregunta de ese método. Entonces les pregunto en pos del tiempo si es que es o no necesario repasarlo para la prueba. Yo creo que no. O sea, con esto igual estamos. O sea, personalmente creo que estoy bien para la prueba. No sé si mi compañero. ¿Alguno? Tenemos clase en 2 minutos más, entonces no sé si alcanzamos. En 2 minutos más. Wow, disculpen. Sí, no hay problema. Bueno, vayan a la clase y yo les voy a enviar un link porque tengo un link de ecuaciones de cómo se llama de las exactas y de las reducibles exactas resueltos en YouTube, y tengo otro donde están resueltos algunos de Bernoulli. Entonces les envío esos dos links y cualquier cosa me preguntan por WhatsApp. Bueno, Vale, muchas gracias. ya Ok, sí. Javier, muchas gracias. Los dejo libres. Recuerden que la pregunta